Simultánea al inglés en toda nuestra señal. Desde la capital de nuestra nación les ofrecemos Política Nacional, con cobertura del Congreso, decisiones clave y voces influyentes. Geopolítica, análisis profundo de relaciones internacionales y diplomacia global. Noticias, información veraz de la ciudad, del país y del mundo. Arte y cultura, Smithsonian Kennedy Center y la riqueza creativa de nuestra comunidad. Música, conciertos y especiales sobre la vibrante escena musical de DC. Historia, deporte, cine, desarrollo personal. Nos respaldan importantes aliados, el diario La Razón, TVO Canal 23 y Mackenzie University. Con el uso de inteligencia artificial, Washington TV es la televisión del futuro ahora. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Estamos en vivo, René. Sí. Muy buenas noches, René. Ya estamos en vivo, ya arrancamos. Buenas noches, amigo Rafael Prieto, de nuevamente con el programa Debate y Consenso. Hoy justamente acabamos de oír nuestras gloriosas notas de himno nacional para hacer un homenaje a ese bravo pueblo venezolano que se expresó el domingo en desobediencia civil y política, como tenía que responder para hacer valer su decisión soberana que ocurrió el 28 de julio de 2024 y que hasta el sol de hoy
no se ha podido realmente reconocer esa decisión. Y para estas elecciones que se convocaron para este domingo pasado, sin duda que el pueblo mostró una madurez política, la que no demostró o demostraron algunos dirigentes de opositores, de oposición, quienes jugaron el rol que le motivó el régimen. Esa decisión de ayer de abstenerse de manera contundente, le podemos dar 5 lecturas importantes. La primera fue la ratificación, la exigencia del respeto de su expresión del voto el 28 de julio de 2024 contra el régimen de Maduro, que es ilegítimo, que no ha podido sus poderes del Estado subordinados a Miraflores se conjugaron para oficializar ese fraude. La segunda lectura, Rafael, es el rechazo contundente a esos opositores que se atrevieron a participar en estas elecciones. Líderes que tenían un gran respeto de ese pueblo y que hasta hace poco le dieron su apoyo. Me refiero en el Zulia a Manuel Rosales, en el estado de Esparta a Morel Rodríguez, a Juan Requesén, a Enrique Capriles, a Timoteo Zambrano, a Bernabé Guerrero y a una dirigente que me extrañó mucho, que es la que está encargada del Partido Nuevo de Visión y Progreso, Mercedes Malavé González, la nieta del famoso Godofredo González. Y eso fue diciéndole, ustedes también lo desconocemos. La tercera lectura tiene que ver con el apoyo incondicional que le siguen dando a la líder del país de esta lucha de resistencia, como es María Corina Machado, quien convocó y quien invitó al pueblo a quedarse en su casa, a no participar en ese simulacro electoral. Y el pueblo disciplinadamente obedeció ese llamado. La cuarta lectura es que si el gobierno creyó que 48 horas antes de esas elecciones, metiendo preso a ese muchacho, ese dirigente opositor corajudo, guapo, valiente, como Juan Pablo Guanipa, los podía estimular a participar, creo que le salió mal a la jugada. Y Juan Pablo Guanipa, de parte nuestra, hay que reconocerle la honestidad de ese dirigente. Fíjate tú, Rafael, que Juan Pablo Guanipa en el 2017 fue elegido gobernador del estado Zulia y no se sumó al reconocimiento del presidente Maduro, y por eso no se le permitió el ejercicio de su gobernación, pero él prefirió la defensa de los intereses de la libertad y de la democracia. Y ahora, con el triunfo de
del 28 de julio de 2004, Juan Pablo también se puso al frente junto con María Corina para esa lucha de resistencia. Y a pesar de que hace más de un año murió su esposa y tiene bajo su responsabilidad sus 4 o 5 hijos, prefirió Rafael hacer primar los intereses también de la libertad y de la democracia. Y se la jugó y evadió muchas veces saliendo de esas concentraciones con María Corina los intentos de captura que trataron de hacerlo, pero ahora lo lograron capturar y no sabemos en dónde lo tienen. Y como quinta lectura, que no podemos, como nosotros analizamos todas las cosas de manera integral, Rafael, algunas encuestadoras se equivocaron. Ya tenemos llamada, René. Bueno, ya lo vamos a... No, la atiendo, vamos a llamar, vamos a comenzar a atender. Podemos cerrar la quinta lectura. Ya un momento, por favor, ahorita da su nombre y de dónde nos llama. René va a terminar una exposición y le decimos, ¿me escucha? Sí, uno momentito. Le escucho, sí, claramente. Y esas encuestadoras estuvieron diciendo que más del 60% iban a participar a votar. E incluso muchos de ellos estuvieron en campaña diciendo que, explicando las razones por qué tenía que votar el pueblo. Muy buenas noches, René, muy buenas noches. Ahora sí, vamos a darle. Necesito que te mantengas atrás porque se te corta la cabeza cuando te vienes adelante. Bueno, ya estamos, disculpen acá cómo vamos, pero vamos bien. Ya tenemos la primera llamada aquí al aire en video. Bueno, buenas noches, ¿de dónde nos llama usted y diga su nombre? Se le cayó la llamada. Bueno, una de las cosas, quería dar la introducción, dar la bienvenida también al programa y que comenzáramos pues a invitar a todos los televidentes a que pueden llamar al 1, los que están fuera, es decir, más 1-202-425-3209. Este es el teléfono nuestro, pueden llamarnos acá, siempre con las reglas de buenos modales, sin palabras obscenas, sin groserías o algunas cosas así, y sin atacar directamente a persona ninguna. Recuerden que hay unas reglas en las plataformas. Estamos transmitiendo por 4 plataformas en vivo. Estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por Instagram y estamos transmitiendo también por TikTok. Tenemos la transmisión en vivo, por primera vez Washington TV hace un programa en vivo transmitiendo por 4 plataformas al mismo tiempo. Y próximamente ya estaremos transmitiendo también por Twitter, o lo que es ahora X. Es decir, nuestra idea es llevar la televisión del futuro ahora, Washington TV. Bueno, vamos a esperar que la gente llame aquí, René. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que hoy estamos haciendo historia en la televisión moderna, de la televisión del futuro ahora, incorporando que el participante que ya la haga su pregunta, haga su... la primera llamada, lo que pasa es que te agarraron en la introducción. Sí, exacto. Y pues no pudimos. Aquí están llamando otra vez. Esto como que este programa va a ser muy bueno, René. Bueno, esa es la idea, de que podamos intercambiar. Tenemos a alguien acá, díganos su nombre y de dónde nos llama. Está en video, está en vivo por TikTok, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Estoy llamando al WhatsApp. Nuestra idea es llevar la televisión del futuro. ¿De dónde llama? Bueno, vamos a esperar que la gente Llamo de Venezuela, Estado Bolívar, el sector municipio de San Félix. En la televisión. Por favor, ¿puede bajarle el volumen al teléfono que hace retorno? Un poco. A la transmisión que está viendo usted en vivo. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ezequiel Guzmán Resplandor.
Ok, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta sería como pidiendo una ayuda, una información. Estoy interesado en viajar a los Bueno, Estados ahí lo Unidos tenemos, a ver a mi familia, Rafael. pues, a encontrarme con ellos. Y hay mucha información que podemos ir a otro país, pero todo es por internet y eso da un poquito Ajá. de temor y Adelante, adelante. no sé cómo será la realidad de eso, si se puede hacer, si no se puede hacer. Bueno, Mi pregunta sería que sí, su pregunta básicamente es cómo está la situación acá para las personas que van a viajar. Usted entiendo, ¿tiene ya la visa lista? no, mi visa estaba vencida y mi idea, mi meta es pues poder renovarla y ir a ver a la familia. Ok. René, el teléfono me está haciendo retorno, el tuyo. Ponlo un poco alejado del otro teléfono. Ok, bueno, usted no tiene visa, bueno, tendría que ir a alguna embajada cercana a su país, porque entiendo que está en Venezuela y en Venezuela no hay embajadas. Aunque mucha gente dijo que podía en cualquier momento haber una embajada allá, instalarse nuevamente la embajada. Hasta ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, ha desmentido esa noticia y pues me imagino que irá a Brasil, Chile, Argentina, Colombia, que son los lugares donde se pueden sacar las visas. Lo primero es que le aprueben la visa. Recuerden que este gobierno ahorita está muy Muy fuerte exigente. con los venezolanos y están bien rígidos con respecto al otorgamiento de visa para venezolanos. Lo segundo, bueno, una vez que tenga la visa, ya bien, cuando venga acá, el que le den la visa no significa que usted va a ser admitido acá en los Estados Unidos, porque eso queda a criterio del oficial que lo va a recibir en el aeropuerto o en el puerto o en el sitio por el cual usted va a entrar. Pero bueno, sí, hay que ser positivo, las cosas van a mejorar, por supuesto que sí, y hay que ser positivo, por acá lo esperamos pues, cuando usted venga. Muchísimas gracias, Bueno, profesor Ezequiel, ¿no? gracias. Sí, Muchísimas gracias. gracias por su guía en eso y roguemos a Dios pues que Dios meta su mano, Dios esté siempre con Claro, nosotros, también, Dios pues Rafael, las adelante dificultades de la comunicación desde con nuestro Venezuela, país, con mi tenemos país, con todos los países de América Latina pues. Y esa conexión en mi bastante caso débil y particular, por eso que se Dios me producen ayude esos y me baches. Ya va, guíe que le está para hablando, poder, René. Ok, para bueno, poder encontrarme. muchísimas Bueno, saludos gracias, pues a todos. muchísimas gracias por su llamada y pues riegue la voz aquí en Debate y Consenso. Estamos recibiendo llamada en vivo para las preguntas que tengan. Nosotros somos analistas Eh, internacionalistas y pues estamos ayudando a la gente en todas esas dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego. agradecido por tu atención. Hasta luego. Bueno, René, estrenamos nuestra primera llamada en vivo. Un poco, si tú tienes un delay, cuando tú ves allá en tu teléfono, tienes un pequeño delay y por Sí, eso es que se puede cruzar la comunicación. Pero bueno, y, y, estamos y- aprendiendo y cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. sí. No, Vamos a ver si tenemos más llamadas. Bueno, pueden llamarnos aquí a Debate y Consenso al 1, es decir, más 1 para los que están fuera de los Estados Unidos, más 1-202-425-3209. 1-202-425-3209. Están en su pantalla, abajo lo tenemos, yo lo coloqué en el prompt de la pantalla, está allí el teléfono, está el nombre de René Núñez y está el nombre mío, Rafael Prieto, y pues estamos pues esperando que nos llamen aquí. Vamos a ver quién es el próximo que se aventura a llamarnos, ¿verdad, René? así es, para eso estamos, para servir en todo lo que podamos y está en nuestro alcance. Bueno, René se encuentra en Austin, Texas, y yo me encuentro en Washington TV. Y esto es lo diferente, pues, de esta televisora. No hay distancia, no hay tiempo que nos pueda parar a hacer programas juntos. Tenemos
anclas en Alemania, tenemos anclas en Venezuela, tenemos anclas en México, tenemos anclas en Miami, tenemos anclas acá en Washington, pues por supuesto la gran mayoría se encuentra acá. Pero bueno, Washington TV lo que está buscando es eso, abrir una ventana donde usted pueda comunicarse con nosotros directamente. Hoy tenemos, mira René, estoy viendo que el chat del TikTok está full, pero yo no lo puedo ver. Déjame yo abrir TikTok acá para ver qué nos está preguntando la gente, porque lo tengo lejos, la computadora la tengo lejos y pues vamos a ver aquí, vamos a ver qué es lo que está preguntando la gente. Aquí estamos en vivo en TikTok, René. Estamos en vivo en TikTok también. Aquí la gente está preguntando. Vamos a ver si puedo ver yo todos los chats. Sí, acá estamos en vivo. Aquí lo estoy viendo. Bueno, no puedo ver todos los chats porque estoy viéndolo como otro usuario. Déjame cambiarme a ver si lo puedo ver como el usuario que soy, es decir, como Washington TV. Para ver si tengo acceso a los... acá estoy como Washington TV para ver. Vamos a ver acá. Bueno, René, y las noticias de Venezuela, tú lo viste, ¿no? ¿Cómo va la cosa, no? El gobierno aparentemente lo que sacó a votar fueron alrededor de unas 700,000 personas. Eso es lo que dicen por allí. E incluso pasó algo insólito en el mundo por primera vez. Se realizaron unas elecciones en un territorio inexistente. Sí. En el Esequibo. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, eso es una cosa no solo insólita, cómica, ¿no? Porque primero no tiene posesión del territorio, para empezar, ¿no? Segundo, los que viven allá no pueden votar, ¿no? Lo que hacen país allá no pueden votar. Y tercero, todavía está en juego la definición de esa disputa de la Corte Internacional de Justicia. Incluso le envió una comunicación al presidente Maduro que se abstuviera de estar convocando elecciones para un territorio que está bajo su decisión todavía. Y bueno, pero parece que no le hizo caso. Y va a haber elecciones en Guyana también, próximamente va a haber elecciones en Guyana. No sé cómo va a ser eso, si los venezolanos que están de este lado podrán votar allá, porque esa tierra es venezolana, ¿no? Entonces bueno, ellos también van a hacer unas elecciones donde van a incluir, o siempre han incluido el territorio Esequibo, porque realmente los venezolanos no hemos tenido posesión de la cosa. Pero bueno, quiero hacer la invitación a las personas a llamar al 1, si están fuera de Estados Unidos, 202-425-3209. Tenemos varios mensajes por acá. Ricardo nos dice que qué buena oportunidad para compartir. Otro por acá también nos dice, oye, que se escucha bien. Otro nos dijo aquí que había un delay. Pero bueno, hay bastante gente aquí conversando con nosotros. Vamos a ver aquí quiénes más están con nosotros. Mira, yo tengo un video por allí, René, que había puesto para el, ¿cómo se llama? Para ponerlo para compartirlo, Vamos a lanzar el... Bien. Venezuela es uno de los países que más ha dado que hablar en la última década. El problema es que Venezuela ha sido siempre objeto de debate por cosas malas. Y es que el país ha atravesado la que posiblemente hasta el día de hoy sea la peor crisis de su historia. Sin embargo, Venezuela no siempre ha sido un país pobre, pasto de las necesidades más básicas y la delincuencia. Venezuela llegó a ser en el pasado una de las economías más prometedoras del mundo.
y se hablaba de ella como la perla de Sudamérica. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el país ha vivido una crisis tan fuerte y, sobre todo, ¿puede Venezuela salir de esta situación? Pues venga, pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver. No obstante, antes de empezar, dejadme deciros que si no queréis que os pase como a Venezuela, tenéis que empezar cuanto antes a cuidar vuestras finanzas personales y protegeros de la inflación. Y una gran manera de hacerlo es con nuestros amigos de Trade Republic, que han patrocinado este vídeo por una muy buena razón, y es que Trade Republic ha lanzado productos muy innovadores para incentivar el ahorro. Why is Amazon paying me $63,000 a month? Well, I didn't make this kind of money selling yoga mats and toasters, and I damn sure wasn't talking my friends into buying vitamins and... ¿Sí? Fácil. No es fácil, es algo que tiende a ser complicado porque pues llevar todo esto aquí es algo, es decir, estamos manejando 4 plataformas al mismo tiempo y tratando pues de llevarlas lo mejor posible para que usted tenga el mejor programa. Bueno, René, no sé qué opinas, di algo, la gente te quiere escuchar. Bueno, es importante que este proyecto tiene pocos meses que se inició y que de alguna manera hemos estado cooperando y contribuyendo. Cada vez tenemos una aceptación interesante y lo más importante es que se van incorporando programas de diferentes facetas, diferentes especialidades, donde la gente va a tener un abanico, un portafolio bastante amplio para conectarse, pues. Si quieres deporte, si quieres cultura, si quieres política, si quieres geopolítica, si quieres cine, si quieres, bueno, hay todo un abanico interesante para que los televidentes puedan escoger cuál es el que más le interesa y conectarse. Además como tú dices, en toda la plataforma creo que estamos creando historia en el día de hoy, que nuestro programa YouTube en Debate y Consenso está saliendo a la vez en 4 plataformas que son muy comunes. En vivo, sí, para nosotros ha sido, René, tú que has seguido esto, ha sido duro, porque nosotros no somos especialistas en la materia y por supuesto que nos llevamos nuestros golpes, pues. Pero esto es la muestra de que estudiando se pueden hacer las cosas. Sí, ¿no? Y ya como tú pudieras también compartir la información, ya se han hecho grandes alianzas que van a enriquecer de alguna manera esta misión a la cual nos hemos comprometido. Sí. Mira, tenemos el video, lo que pasa es que YouTube nos metió una propaganda y eso fue lo que pasó. YouTube nos metió una propaganda y bueno, nos agarraron fuera de base con la propaganda. Con Trade Republic podrás obtener el 3,75% de interés anual por tu balance de efectivo de hasta 50.000 euros. Un interés que te irán pagando todos los meses. Pero ojo que hay más, y es que la tarjeta de Trade Republic te devolverá el 1% de tus compras mensuales con un límite de 1.500 que incluye notificaciones en tiempo real, límites de gasto o el poder congelar la tarjeta en cualquier momento. Además, el dinero con los bancos asociados de Trade Republic está asegurado por los fondos de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por cliente. ¿Y cuánto cuesta tener esta tarjeta? Pues lo mejor es que no tiene ninguna cuota. Ven una oportunidad perfecta. Diamantes, plata... Bajo el dominio español, el país sirvió como una mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela, posteriormente, se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más.
Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos, como así se llamaba a los descendientes de los españoles que habían nacido en Venezuela. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. Bueno, pues La mientras hasta tanto entonces provincia de compartir Venezuela fue primero integrada esta en lo que alianza se llamó la que se Gran han logrado Colombia y últimamente más tarde en el se canal. independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX, estas solo fueron interrumpidas por distintas guerras civiles. Lo mismo ocurriría en los inicios del siglo XX. En 1908 llegó al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontró una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las potencias mundiales de la época. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema para el país ha sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, eso podía cambiar, ya que en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. Y es que los nuevos motores de combustión utilizados en automóviles, barcos y posteriormente en los aviones iban a requerir de un montonazo de petróleo. Además, gracias Tenemos la mayor reserva petrolera del mundo. Estamos acá, bueno, continuamos en Washington TV en vivo en nuestro programa Debate y Consenso, René. Así es. Bueno, ese recurso eh, está, como diríamos, Sí, necesitado de buenos liderazgos para que lleguen a los gobiernos y puedan convertir esa riqueza natural en progreso y desarrollo, que es lo que se trata, que es el fin de todo Estado. sí, señor. Bueno, por aquí tenemos gente que está en el chat, está hablando por el chat. Eh, Tenemos que centralizar todo eso, René, para que podamos atender a todas las personas. En TikTok me disculpan, estoy un poco lejos de ustedes. Estoy tratando de responderles desde acá, dándoles mi saludo y el saludo de René. Mira, tenemos más de 30 personas en TikTok, René. ¿Ok? Sí, están conectadas, pero bueno, no hemos podido interactuar con ellas. Algunas están preguntando algunas cosas, no puedo verlas desde aquí, me disculpan. Les prometo que para el próximo programa tendremos toda esta plataforma en un solo lugar, para que así podamos responderle pues a todos ustedes sus inquietudes. Pero Sí, también, y en Instagram también, Instagram hay gente preguntando. sí, sí. La próxima se hará todo lo posible para centralizar toda esa información Sí, y nos que se queda un pueda. minuto, René, nos queda un minuto lamentablemente. Yo creo que no nos van a dar aquí prórroga porque, pero bueno, nos queda un minuto. No sé si quieres ya despedirte para el próximo miércoles. Yo creo que las cosas van a estar más y mejor para ustedes. Así Washington es, bueno, TV. Washington TV, la televisión del futuro ahora. Este fue un intento que queríamos iniciar hoy para preparar pues lo que vienen de una manera mucho más eh, sin problemas, porque como tú dices, son muchas las plataformas y cada una se maneja de manera diferente y controladas diferentemente, pero en eso estamos para que vayamos corrigiendo toda esta. Enero 1. El asesinato de Andrew Borden y su esposa, Lizzie Borden, Estados Unidos 18.
1.